Hoy vamos a hacer una nota de lujo. Estamos acá con Pablo Pasos, nuestro geólogo de la Liga de la Ciencia, y con Cecilia Paldetti, que es una paleontóloga que vino de San Juan, porque nos va a contar de su descubrimiento que fue publicado en una revista muy prestigiosa y que revolucionó la paleontología en el mundo. Así que para mí es un lujo estar con ustedes charlando de esta posibilidad. Y me gustaría preguntarte sobre cómo fue el momento del descubrimiento, ¿sí? Y qué sentiste cuando descubrieron esto tan importante. Nosotros trabajamos en San Juan en yacimientos triásicos, de edad triásicos, que es un periodo, el inicio de la era mesozoica. O sea, el mesozoico, vos bien sabés, es la era anterior a la que estamos viviendo, a la cenozoica, y el mesozoico tiene tres grandes periodos, que es el triásico, es el principio, el jurásico es el Jurassic Park, o sea, por algo Spielberg hizo la película con Jurassic, porque el jurásico realmente fue la mitad de la era mesozoica y fue el momento donde no solo los dinosaurios, un montón de fauna asociada con estos vertebrados vivían, y era el auge de los reptiles principalmente. Y luego viene el periodo cretácico, que es el final de la era mesozoica, cuando muchas de estas especies terminan extinguiéndose. Entonces en el triásico es el momento, o mejor dicho, son la mayoría de los niveles fosilíferos que tenemos en San Juan de vertebrados. Y bueno, yo como siempre digo, estamos muy acostumbrados a encontrar fósiles. Hay muchos yacimientos muy completos con mucha diversidad y abundancia de fósiles, pero en el periodo triásico pasaba algo que no pasaba en la película, por ejemplo, que la mayoría de la fauna era fauna muy pequeña, eran animales muy chiquititos. Era el origen de muchos grupos que después sí se hicieron grandes. Muchos de esos grupos tendieron al gigantismo y se hicieron gigantes en el Jurásico, y en el Cretácico ya eran cosas enormes, colosales. Pero en el Triásico no, en el Triásico eran formas muy pequeñas en general. Los dinosaurios, si fuiste alguna vez a San Juan, el Valle de la Luna, que es el lugar más conocido, que es Ixigualasto, que son yacimientos un poquito más viejos, la mayoría de los dinosaurios son especies, como decirte, un pavo actual, una gallina grande actual, eran especies muy pequeñas. Este descubrimiento nos da a conocer un dinosaurio que era mucho más grande de lo que se conocía para ese momento. Por supuesto, no era un colosal como conocemos en Patagonia, que son dinosaurios de 30, 40, 50 metros de largo. Nosotros estamos hablando de una especie que tenía 10 metros de largo y pesaba unas 10 toneladas más o menos. Pero bueno, para el origen, para el momento cuando ninguno era gigante, eso fue como un paso evolutivo que no se conocía hasta ahora. Vos estás marcando muy bien que es un salto evolutivo. ¿A qué se puede deber ese salto evolutivo? ¿Qué puede haber condicionado? Si hay algo local, hay algo que tiene que ver con el resto de la fauna. ¿Cuál es, digamos, lo que condiciona eso en la interpretación que ustedes tienen? Claro, es básicamente la pregunta que nos hicimos para el trabajo científico, es decir, ¿por qué se hizo gigante? ¿Qué necesidad de ser gigante cuando nadie era? Y lo que hicimos fue preguntarnos qué tiene el esqueleto de particular, que primero, cómo hizo para hacerse gigante y cuál habrá sido la razón. Y el gigantismo en general, digamos, se sabe actualmente con los animales más grandes que conocemos, como los elefantes, las jirafas, que el ser grandote, ser grande, es claramente una estrategia de defensa. Ahora, ¿cómo hicieron, por qué y qué pasaba en el ambiente para saberlo? Bueno, los geólogos son una pata muy importante en este trabajo. En nuestro grupo trabajan geólogos y nos pueden ayudar a reconstruir un poco el ambiente. Ya claramente tenés que pensar en un ambiente que soportaba animales grandes, digamos que soportaba a nivel recurso, ¿no? Agua, a plantas. Que los dinosaurios aparecen como formas muy pequeñas y bípedas, y a medida que van tendiendo al gigantismo, por supuesto que su anatomía tiene que ir cambiando. No puede ser un bípedo, seguir creciendo y hacerse grandote, porque biomecánicamente no puede sobrevivir, digamos. Entonces, indefectiblemente la anatomía también cambia, y entre esos cambios radicales que hubieron para hacerse gigante fue, por ejemplo, alargar los brazos y poder tener los brazos columnares de una forma que pueda soportar el peso del cuerpo. Y a medida que fueron haciéndose cada vez más grandes, habían algunas partes que los primitivos tenían y que a estos no les servían, como por ejemplo las falanges, los dedos de las manos, como un elefante actual apoya con sus metacarpianos. Lo mismo pasaba con los dinosaurios. Lo que vimos que en el tejido histológico tenía una conformación, una configuración el tejido que le permitió crecer muy aceleradamente, extremadamente rápido en pulsos de crecimiento. O sea, es como en criollo decirte
estos dinosaurios nacían y pegaban estirones todos los años. Hace poco se realizó el quinto Congreso Paleontológico Internacional en París. Hubo un gran énfasis en lo que tiene que ver con extinciones masivas y la interacción entre paleontólogos, si querés, biólogos más puros, con la geología. Y me parece que lo que se notó en este trabajo es que precisamente había habido un abordaje integral que no dejaba puntas. Creo que hoy en día queda demostrado que el trabajo multidisciplinario, e inclusive no solo con colegas nacionales, con colegas internacionales que podemos aportar y que nos aportan y que aportamos, creo que es el camino, ¿no? ¿Cómo te gustaría que siga tu carrera? Justo en este momento que estamos, que está todo difícil, que bueno, la verdad que nos pasa a la gente que trabajamos en áreas de las ciencias, de la tierra, ir al campo, por ejemplo, es la parte principal del trabajo del año y es un trabajo muy caro y una logística muy importante y la verdad que por ahí me da miedo en pensar, decir, podremos seguir, cómo hacemos y hoy sinceramente estoy como así un poco temerosa de cómo van a seguir las cosas, pero así que lo que sueño y deseo es que podamos seguir haciendo esto, como sea.